la charla. Como siempre, me gustaría que fuera un poco charla coloquio. Yo iré hablando cosas, pero en un momento dado me gusta que intervengáis, comentéis si tenéis alguna duda, si algo no entendéis, porque es un tema realmente delicado. Porque vamos a tratar muchas partes que vamos a estar confundiendo. Lo primero sobre lo que vamos a comenzar a hablar va a ser sobre la diferencia entre sentimientos y emociones. Normalmente tenemos confundidos los dos tipos, tanto sentimientos como emociones, los tenemos todos fusionados, no nos aclaramos muy bien y a partir de esa confusión llegamos a un error de interpretación muchas veces de lo que nos ocurre. No sabemos si realmente tenemos un problema emocional o tenemos un problema de sentimientos. La primera parte que tenemos que tener clara es que las emociones es la forma en que nosotros nos relacionamos con todo el universo que nos rodea, tanto con personas como con nuestro propio entorno, ya sea la sociedad, incluso nuestra relación con los objetos. Toda nuestra relación externa son emociones que derivan de sentimientos o de pensamientos. Aquí surge ya el primer problema. Normalmente somos mentales, el ser humano se ha vuelto muy mental, vibramos casi siempre con la razón y a partir de ahí tenemos, digamos, un inconveniente, y es que siempre estamos pensando. Como consecuencia, la mayoría de las relaciones que tenemos con nuestro entorno y con el resto de personas son a nivel de pensamiento. Fluyen unas emociones a partir de determinados pensamientos, la mayoría de ellos, además, incluidos ya en un aprendizaje a lo largo de los años, por lo cual son esquemas repetitivos, y siempre solemos responder de la misma manera. De manera que muchas veces cuando estamos intentando, por ejemplo, relacionarnos con una persona y nos surge una emoción determinada, que puede ser cualquiera, vamos ahora a escoger, para que lo entendamos bien, lo que serían las emociones más fuertes. Por ejemplo, yo tengo ira contra una persona, entro en un estado más violento, de más agresividad a una persona simplemente porque haya discutido, o simplemente porque muchas veces la persona no tiene nuestra energía y no nos cae bien. Entonces, entrando en esa dinámica emocional de agresividad, lo único que estoy muchas veces haciendo es sacando un patrón mental que tengo ya estipulado. He ido aprendiendo con el tiempo que muchas veces una manera de defenderme, una manera de sentirme protegido, es generar violencia con respecto a algo que no responde a mis parámetros mentales. Esto es un poquito para que os hagáis una idea, con algo más exagerado, que sería ese caso de la ira, de cómo una emoción fluye desde un pensamiento que muchas veces ni siquiera es consciente, se ha instaurado ya en el subconsciente. A partir de aquí ya vamos a tener un problemilla para empezar a distinguir lo que son los sentimientos, porque casi siempre identificamos emociones con sentimientos. Entonces, vamos a ver que los sentimientos son un proceso por encima del pensamiento. Realmente todo lo que sentimos, en ese concepto de sentir, está siempre por encima del pensamiento. El pensamiento no domina nunca a los sentimientos. El problema es que al ser muy mentales, nuestra mente, aunque está en un proceso inferior al del sentimiento, comienza a dominar. Se pone por encima y lo que hace es bloquear el flujo de sentimientos. De manera que al final nos estamos expresando emocionalmente desde nuestra mente, pero no permitimos que la expresión emocional de los sentimientos salga hacia afuera. Esto implica otro segundo problema, y es que hay muchas emociones que luego se quedan acumuladas y a la larga nos producen determinados problemas que llegan incluso a derivar en enfermedades o en problemas de tipo somático. Todo esto tenemos que intentar solucionarlo desde el punto de vista de hacer fluir los sentimientos, que la mente no bloquee esa reacción. La manera de hacerlo, la primera forma, sería saber qué son los sentimientos. Y ahí está la primera cuestión.
Después de todo esto que he comentado, ¿sabemos qué son los sentimientos? O al menos lo intuimos, sentimos, pensamos que sentimos, y he dicho pensamos que sentimos realmente, no sabemos. ¿Tenéis alguna idea de por dónde nos movemos? Claro que sentimos. Sentimos. Claro. O pensamos que sentimos. Sentimos y pensamos. Y la pregunta es, sentimos, pensamos, eso lo hemos dicho antes, se supone que tenemos los dos procesos. Claro. Y luego hay otro tercer proceso que nos engaña la mayoría de las veces, es que pensamos que sentimos. Y es un proceso mental. Depende de lo que sientan, ¿no? Claro. Por ejemplo, el amor de madre es un sentimiento, ¿no? Bien. Puro. ¿Qué es el amor? Que no piensa, ¿El simplemente amor es un siente. sentimiento? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. No vamos a especificar que sea de madre, ¿no? Vale, pero digo, por ejemplo, ese es el que tengo más claro. Lo demás no lo sé, pero el de madre lo tengo muy Bien. claro. El amor es un sentimiento. El amor es un sentimiento en líneas generales. Lo tenemos A claro. lo que sea. Bueno, a lo que sea, tú me entiendes. A tu pareja, Sí, a tu madre, a tu... Bien. Que Sabemos se que puede tener o no tener, claro. Eso es lo que decíamos antes. Puede estar bloqueado o no bloqueado. Tenerlos, los sentimientos se supone que los tenemos todos. Pero la mente puede bloquear esos sentimientos. ¿Sabemos qué es el amor? Bien. Sí. ¿Sí? ¿Qué es? Va dentro de los sentimientos, ¿no? Sí, pero sabemos que hay intentar definirme el amor. Una definición así en simple, que se os ocurra. Pues como una atracción, un impulso, una atracción hacia una persona que puede ser tu hijo, tu lo que sea. Bien. Más o menos, perfecto. Más o menos, es que es difícil. Sí. El amor como sentimiento es una fuerza de atracción y realmente es la fuerza de cohesión del universo. Todo el universo se mantiene unido por el sentimiento de amor. Esto lo que implica es que los sentimientos tienen mucho poder. Realmente podríamos decir que el propio universo, los movimientos de contracción del propio universo realmente son energía de amor. Y todo lo que nos ocurre a nosotros en esa sensación de atracción, todo lo que nos atrae, lo que hace que se concentre, realmente es sentimiento de amor. Y ahí no lo pensamos, fluye. El amor como sentimiento está por encima de la mente. Y simplemente fluye y se produce ese fenómeno de atracción. Hasta ahí lo teníamos muy claro, ¿no? El amor, lo tenemos todo claro. ¿Sabemos algún sentimiento más? ¿O tenemos uno solo? No. Tenemos mucho. Muchísimo. Sí, ¿no? Muchísimo. Por ejemplo, me están diciendo por aquí la alegría. ¿La alegría es un sentimiento? No. Es una emoción, Es una emoción. ¿Veis ya lo que os comentaba al principio? Muchas veces no tenemos claro qué es. La alegría es una forma en la que yo me relaciono con mi entorno, por tanto es una emoción. El amor realmente no es una forma en la que yo me relaciono con mi entorno. El amor puede producir una serie de emociones, como puede ser el cariño, que sí es una emoción, o puede producir montones de emociones más. Entonces, aparte del amor, ¿tenemos claro algún otro sentimiento? Si yo digo, por ejemplo, me siento culpable, ¿es un sentimiento o una emoción? Eso es una mentalización de una emoción. Vale. Vamos a explicar eso. Pregunto, por eso Sí. te pregunto. Vamos a explicar el concepto. Resulta que yo tengo un pensamiento, de ese pensamiento surge una emoción, esa emoción que se genera tiene una retroacción otra vez de nuevo hacia mi mente en la que me hace tener la sensación de culpabilidad. Como consecuencia mi mente piensa que es un proceso por encima y entonces mi manera de identificar eso es decir, siento culpabilidad, como si fuera un sentimiento. Pero simplemente es la reacción de una acción que yo he provocado. Cuando tengo la reacción veo que no era justa y como no es justa esa reacción, lo que hago es colocarla por encima. Si la coloco por encima ya no he sido yo el culpable. Aunque le ponga el concepto de sentimiento de culpabilidad. Pero yo ya me he liberado. Ya esa acción que hice conscientemente ya no era tan consciente. Estaba por encima de mi mente. Entonces no lo podemos considerar un sentimiento.
me parece que son emociones. Bueno, pues entonces os voy a ayudar un poquito. Vamos a describir otro segundo sentimiento que tiene igual fuerza que el amor, y es la libertad. La libertad sería ese segundo sentimiento. ¿Entendéis el concepto de libertad? Muy complicado, ¿no? Igual que entender el amor. El sentimiento de libertad, por definición, sería la fuerza de disgregación del universo. ¿Perdona? La fuerza que hace que el universo se expanda. Lo que nos hace alejarnos de los demás. Por tanto, son dos sentimientos totalmente opuestos. Amor y libertad están en los polos opuestos. Si yo estuviera totalmente vinculado al amor, no tendría nada de libertad. Estaría anclado. Si yo fuera totalmente libre, no tendría nada de amor. ¿Entendéis la idea? ¿Sí? ¿Le ha quedado claro lo que es el sentimiento de libertad? ¿Entendéis que os podéis sentir libres? Regular, yo veo caras de regular. De regular. A ver, No, que no para sentimos. amar no hace falta. Yo pienso que son las dos cosas, ¿no? Tú puedes amar pero tener libertad a la vez. Efectivamente. Yo he dicho los dos extremos. De eso se Nos trata, vamos- ¿no? Si nos vamos a uno o a otro, pero ¿entendéis el concepto de Lo libertad? que pasa es que verdad que a veces nos equivocamos y cuando ya amas no tienes libertad, pasa muchas veces, pero vamos, se entiende por ahí, ¿no? Que para amar puede ser también libre perfectamente. Sí, en teoría, luego lo En veremos. teoría, lo que pasa es que Lo luego ideal nos sería complicamos. tener los dos compensados. Eso. Tener tanta cantidad de amor como de libertad. Entonces estaríamos equilibrados. En el equilibrio. Pero lo importante es saber qué es la libertad. Ya hemos dado una definición, pero lo importante es saber si lo estamos entendiendo. ¿Entendéis qué es la libertad? Sí. Sí, seguro. Estamos clarísimos. No tenemos más problemas. Pues si sabemos lo que es la libertad, nos quedaría intentar encontrar algún sentimiento más. O antes, por ejemplo, vamos a ver, ya que hemos estado hablando de emociones, para que no los confundamos. No, perdón. ¿Alguna emoción ¿Puedes explicar un que poco más lo de surja la de la libertad? libertad? No, pero lo de la libertad lo deja a media. Ahora lo vamos a Sí. explicar. No, a través de las emociones. Ah, vale, vale. ¿Alguna emoción que penséis que puede expresar la libertad? Así, yo me siento libre, ¿cómo expreso esa emoción de ese sentimiento de libertad? Por ejemplo, la alegría. Podría expresar. Podría expresar la libertad, la alegría, ¿no? Perfectamente. Yo creo que sí. Y por ejemplo, si mi emoción es soledad, ¿expresaría libertad? Claro que sí, ¿Expresaría por amor? supuesto. Sí, también. Sí, bueno, amor, libertad, por ahora sabemos todo. Perdona, cuando ha hablado soledad, ha dicho sentimiento o emoción. He dicho emoción. Ha dicho emoción, ¿verdad? Sí, un sentimiento, pero la soledad también entra dentro de la libertad. ¿No? Si yo soy libre, ¿me siento solo? No, la verdad es que no. Bueno, también hay un equilibrio, ¿eh? Porque realmente Pero si tú lo uno eliges, porque también te está apetece. uno solo consigo mismo. Yo puedo estar solo conmigo mismo, Conmigo. pero Pero no te sientes. no me siento solo. No me siento solo. No es la sensación de soledad. No. Por tanto, para que entendáis, el sentimiento de libertad implica el que, aunque yo me esté separando de todo, me siento lleno en cada momento. Sí. Eso sería el sentimiento de libertad. Sí, un sentimiento de plenitud. Un sentimiento de plenitud donde no me hace falta nada. Estoy completo. Pero que casi nunca se hace. Cuando tú Bien. te retiras Ahí está. hacia esa soledad es porque algo te falta y porque estás mal. Es muy difícil que alguien se retire, pienso. Porque eso es sentimiento de amor. Eso es a donde yo quería llegar. Confundimos incluso los propios sentimientos. Cuando yo tengo un sentimiento de amor, siento soledad. Porque el sentimiento de amor es atracción, es apego. Cuando se rompen los apegos, los rompa yo voluntariamente o se me rompan desde fuera, siento soledad. Por tanto, es un sentimiento de amor.
y su expresión, que pueden ser muchas. Ya hemos dicho que normalmente identificamos con cariño, pero la soledad es una emoción que expresa amor, no expresa libertad. La persona, imaginaos que fuera totalmente libre, imaginaos que pudiera existir una persona totalmente libre. No se sentiría nunca sola. Y en cambio estaría desvinculada de todo. La persona que vibra siempre con el amor se sentiría siempre sola, aunque estuviera rodeada por todo el mundo. Porque necesitaría todavía tener mucha más atracción hacia la propia persona. ¿Ya nos han quedado estos dos sentimientos medianamente claros? ¿O lo hemos liado más? Una pregunta. ¿Quién conoce el militar? Soy igual que Ana, la mayoría no lo conoce. Yo soy militar, he estado en 2 guerras, en Bosnia, en Herzegovina y en Afganistán. He visto y he vivido cosas que nadie debería ver, ni vivir, no mucho menos. Llevo 17 años, desde hace relativamente poco, que está cambiando, pero hasta hace durante 17 años, ¿yo qué es lo que he perdido? ¿Los sentimientos o la emoción? Yo no he llegado a no sentir nada por nadie. Exactamente. Perdemos los sentimientos. Con ese proceso que hemos hablado al principio, pero no solo tú, pero vamos, por un caso exagerado. Yo, por ejemplo, yo seguiría, este tiempo he seguido queriendo a mi hijo, a mi mujer. Lo has dicho bien. Ahora vamos a... Pero sin embargo, yo veía sufrimiento en la televisor, en la noticia, en cualquier, o en la vida misma, real, muerte de gente, muerte de familiares, de mi padre, no he sentido nada, nunca. Es como si fuera una máquina. Os voy a plantear una cuestión a partir de ese problema. La mayoría de las personas no sienten. Porque ya os lo he dicho al principio, nos hemos vuelto tan mentales, el ser humano ha progresado tanto en ese ámbito mental, que al final lo que hacemos es bloquear los sentimientos y creamos pensamientos de sentimientos. Entonces, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, estábamos hablando del amor, ¿hablamos de amar o hablamos de querer? ¿Y qué se diferencia? El querer y el amar. El querer, para explicarlo de alguna manera, el amar es dar sin esperar nada a cambio. Absolutamente nada, me da igual. Me puedo dar absolutamente todo. Eso incluiría mi propia vida, sin esperar absolutamente nada. El querer implica dar con la esperanza de recibir a cambio. Reciba o no reciba, eso ya será otra cuestión. Pero mi esperanza es recibir. El querer es un proceso mental que intenta emular un sentimiento de amor. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos ahí anclados en esos procesos mentales que bloquean por un lado el sentimiento real y por el otro provocan una sensación de sentimiento para que no nos demos cuenta que se están bloqueando. Porque si nosotros realmente somos conscientes de que se bloquean esos sentimientos, inmediatamente intentaríamos desbloquearlos. Porque cuando somos felices, cuando fluimos con los sentimientos. La mayoría de las causas de infelicidad se deben a que nuestros sentimientos dejan de fluir. Por tanto, tenemos que tener siempre en cuenta que hay que estar alerta de lo que pienso. Porque la mayoría de las veces ese pensamiento impide que sienta. Entonces, es muy normal, sobre todo en los casos de guerra, se habla del concepto ese de se cierra el corazón. Luego veremos que identificamos el corazón con los sentimientos siempre, no solo con el de amor. Y eso es debido a que mi mente bloquea todo, lo filtra a través de la razón, y para que no me dañe lo que ocurre a mi alrededor, lo que hace es hacerme insensible a muchas situaciones. Es un mecanismo de defensa. ¿Pero bloquea los sentimientos o la emoción? Bloquea sentimientos, yo me sigo expresando. Todo lo que hago, simplemente yo coger esta carpeta, implica una emoción. Todo lo que yo hago externamente implica una emoción. El sentimiento ya hemos dicho que es otro proceso diferente.
por encima del pensamiento. Casi siempre lo que voy a hacer es tener un pensamiento que me va a generar una emoción. Cuando yo digo que quiero a alguien, es justamente eso. Yo quiero a alguien para que ese alguien me devuelva amor. Entonces genero un pensamiento y genero una emoción. Que esa emoción de cariño es igual que la emoción de cariño que respondería al sentimiento de amor como emoción. Por eso nos cuesta tanto identificar. Pero en el sentimiento de amor yo nunca esperaría que me devolvieran nada, mientras que en el pensamiento siempre voy a estar esperando que se me devuelva algo. ¿Entendéis por ahí la diferencia? Yo sé que todo esto es muy complicado de entender, pero... Bien, ¿nos han quedado un poquito claros los dos primeros sentimientos? Vamos a intentar buscar otro. Has dicho que cuidar con lo que pensamos, que podemos bloquear los sentimientos. Sí. Un ejemplo de pensamiento que bloquea un sentimiento. Yo quiero a alguien. Y ya lo estoy bloqueando. Hay que ver lo que yo quiero a Carlos. ¿Qué implica eso? Implica un pensamiento que automáticamente bloquea el sentimiento de amor. Sí, sí. Es así. Porque yo lo que estoy haciendo es esperando que él me responda. Por tanto, bloqueo ese sentimiento. ¿Y cómo no lo bloquearía? Pregunto. Permitiendo que de verdad fluyera. Por tanto, yo ya no lo pienso. ¿Y qué es lo Cuando sentimos? sentimos, no pensamos. Actuamos directamente. Cuando Piensa- nos sentimos, no Lo siento he nada. dicho antes, Yo no, porque lo pienso todo, pues no siento nada. me surgiría lo que sea. Pero entonces, Darle un abrazo, por ejemplo. Yo qué sé. La emoción que en cada momento surja completa. Hay muchísimas emociones para un mismo tipo de sentimiento. pero eso Igual no que la lo ira, explica, por ejemplo. Antonio. Pero entonces estás diciendo que si yo quiero mucho a una persona no debo de decírselo, tengo que demostrárselo. Porque si se lo No, ni siquiera demostrarse. Si lo estoy demostrando, ya lo estoy pensando. Si Antonio. yo pienso que lo tengo que demostrar, ya no estoy sintiendo. Pero es que El estoy sentimiento pensando. es algo inmediato. Siento y actúo. ¿Ves? Antonio, Hay que pensar las cosas. Sí. Eso. Pero de esa manera, en el momento que me paro y lo pienso, ya no fluye el sentimiento. Ya automáticamente está fluyendo lo que es el pensamiento, aunque puede ser una emoción igual a la que fluiría con el sentimiento. Pero he bloqueado el sentimiento. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Es que aquella persona que no domina eso son kamikaze. El tener sentimiento de amor así que fluya siempre, eso es normal. Eso estaría perfecto. Eso es explicarte Sí, un rato. estaría perfecto. Porque como no esperas nada, Si no esperas nada, pero no lo puedes. A nivel de este, a nivel del otro, es una echarada. no. Yo, vamos, me estoy dando cuenta que estamos todos bien. El problema es ese, que estamos anclados en el pensamiento. Pero sería perfecto. Yo estoy dando, como no espero nada, no tengo expectativa de recibir nada, me siento feliz, porque mi sentimiento es dar, y lo estoy haciendo. El problema es cuando tengo el sentimiento de dar y no doy. O tengo el sentimiento de estar libre, solo y apartado, y no lo estoy. O cuando tengo la necesidad de tener mis propias decisiones, que sería el concepto de libertad, y no las tengo. Todo eso implica esa problemática que pasa por el bloqueo desde los pensamientos, desde la mente. Luego veremos que hay 4 tipos de mente. Y ahí lo vamos a complicar todavía un No, poquito si ya más la has complicado. posteriormente. Ya la has complicado. Antonio, ¿la Pero- preocupación sería un sentimiento o es Una emoción. Preocupación. Sí. La preocupación, además, bueno, una emoción, por expresarlo de alguna manera. Ni siquiera eso, realmente una acción. Preocupación. Ocuparme antes de tiempo. Por tanto, es una pérdida de tiempo. Todavía no ocurrió algo. ¿Para qué me voy a ocupar de algo que no ocurre? Bueno, pero que lo hacemos todos los días, preocuparnos por 20.000 cosas que ni nos han pasado y estamos dándole 20.000 Y que probablemente no pase. Bueno, eso Es lo peor. es lo peor. Bien. El miedo. El miedo sería una emoción. Sí. Directamente, la mayoría de las veces, esa emoción surge de un pensamiento muy concreto. Además, nos enseñan a tener miedo. Los niños
recién nacido, bueno, un poquito, vamos a poner un poquito más grande, porque recién nacido hace un poco, un poquito más grande, no tienen miedo. El miedo es algo que se adquiere con el aprendizaje, es un pensamiento. Nos enseñan a tener miedo a muchas cosas. Y luego, por encima de todo, para tenernos dominados, nos enseñan a tener miedo a la muerte, cuando realmente somos finitos. O sea, todas las personas van a morir. Pero es la primera manera de control. Y lo primero que nos enseñan desde muy pequeños es el miedo a la muerte. No el instinto de supervivencia, que sería otro, que es el que tienen todos los animales para intentar mantenerse vivos el mayor tiempo posible, sino el miedo a la muerte. Nos lo enseñan cuanto antes mejor, así antes se domina a la persona, y a partir de ahí estamos siempre controlados. Si no tuviéramos miedo a la muerte, no podrían controlarnos. El miedo, como concepto, es lo opuesto totalmente a la libertad. Si yo soy libre, no voy a tener miedo a nada. Lo cual no quiere decir, hombre, estoy arrimando a un precipicio, voy a tener cierto cuidado. Tampoco voy a ver si me caigo. Un poquito de control. Pero es esa limitación hasta el punto de supervivencia, no de miedo a la vida, ni miedo a la muerte. Porque lo que nos enseñan como miedo a la muerte, desde muy pequeños, se transforma en un miedo a la vida. Nos da miedo todo. No vivimos. Cuanto menos vivimos, entonces parece que mejor estamos. Hay que dejar de vivir. Y ese es justamente lo contrario. Con lo cual llegamos a tener 90 años y decimos, ¿qué he hecho en la vida? No he hecho nada. He pasado por la vida. Porque ya cuando llegas a determinadas edades, en las que ya sí comprendes que tienes una finalización, pues te das cuenta que lo importante es el proceso de aprendizaje que tenías que haber tenido. Y te das cuenta que debido a esos miedos no has hecho muchas de las cosas que te hacían falta para tu desarrollo. Ahí es donde surgen las sensaciones muchas veces cuando dicen que las personas, sobre todo a partir de los 80 o 90 años, retornan a ser como niños, porque realmente se dan cuenta. No es el concepto de que involucionan mentalmente. Realmente toman conciencia de que no han hecho un montón de cosas que les hacía falta. Y entonces dicen, bueno, ya me queda poco tiempo, ya algo no me da. Voy a intentar ver si recupero algo. Y hay veces que recuperan, hay veces que precisamente los que estamos alrededor impedimos que recuperen. Ese sería otro problema. ¿Cómo, Antonio? Te van a caer, Sí. te rompan Claro. la cadera, vaya. Me voy a ir al mar, me voy a meter allí en todo lo hondo. Porque me ha gustado siempre meterme. ¿Cómo te vas a meter allí que te vas a ahogar? Vamos a ver, el abuelo con 90 años, ¿cómo se va a ir nadando allí al fondo? Mira la gente. ¿Entendéis? Lo más Como, sencillo, no vas solo al portal. sí, bueno, por eso he puesto alguna exagerada, pero muchas veces Una cosa tan sencilla como eso, realmente. No bajes solo al No portal bajes y te solo vas a al quedar por portal, afuera. generación de miedo. Todos son miedos. Nuestros miedos que encima se los aplicamos al que está perdiendo. ¿Entendéis ese concepto de miedo? Totalmente emocional.